Hoy en Viva la Música nos hemos trasladado hasta Artajona, hasta el antiguo matadero. Hoy en Viva la Música, César Gimeno. Pues a mí la verdad que me viene de tradición familiar el tema musical. Mi abuelo hace muchísimos años tocaba el requinto, que lo tengo aquí. Este requinto que hemos tenido en casa, yo lo he visto en casa toda la vida y realmente cuando yo era más pequeñajo pues no sabía ni cómo se llamaba, parecía un clarinete y decía bueno. Y este es el instrumento que mi abuelo siempre me había contado que tocaba cuando era más joven. Es el instrumento que él siempre me decía que le libró de la muerte en la guerra, porque él cuando fue a la guerra que le tocó ir, claro, él tuvo la gran suerte de saber instrumento y estuvo tocando en la banda militar y no tuvo que estar enfrente. Y eso siempre me lo han dicho y me lo han inculcado en casa. Y la verdad que eso sí que me ha calado bastante. Y luego mi padre también tuvo una temporada de su vida que tocaba la gaita, que es esta de aquí. Es una gaita en do sostenido, que ahora ya tocamos en otra tonalidad, pero que todavía la guardamos y la verdad con bastante cariño y que siempre he visto en casa que también, y me ha contado todas sus peripecias de cómo tocaban por la calle, en los pueblos y todas esas cosas. La verdad que me ha mamado en casa todo el tema musical, tanto por parte de mi abuelo como por parte de mi padre. Y luego en casa de mi madre también siempre, todas las celebraciones sacamos la guitarra a cantar. La verdad que la vivencia musical en casa está muy latente todos los días. También canto, sí. Yo he hecho mis pinitos con el canto. Yo formé parte del Coro Lírico de Navarra. Estuve unos 3 o 4 años formando parte de él. Saqué plaza en el coro y pues nos dedicamos a hacer ópera de zarzuela y he estado cantando en el Cursal, en Baluarte, en Bilbao, bueno, en varios sitios. La verdad que fue una experiencia. Es muchísimo trabajo, pero una experiencia bastante bonita. Hemos cantado con grandes figuras y la verdad que te quedas con eso dentro, la experiencia, vamos. Claro, lo que te decía de en casa, siempre oír, y la verdad que también porque me gusta, ¿no?, el tema musical. Pues mis comienzos fueron aquí en la Escuela de Música de Artajona. Se creó hace unos 30 años más o menos la Escuela de Música, que es justamente cuando me tocó a mí empezar con el tema musical, más o menos cuando empiezan los críos. Y esos fueron mis primeros inicios, lenguaje musical, coro, empezamos con el instrumento.
Yo empecé con el clarinete, que fue el instrumento que ya te decía que era la herencia familiar, entonces, vamos, estaba claro que iba a tocar el clarinete. Y luego ya nació la banda de Artajona, que fue un poco para mí el impulso de lo que hoy soy, ¿vale? Que es todo el tema de la tocar en grupo, el ver otros sitios a la hora de tocar, tener nuevas experiencias. Eso fue lo que me abrió un poco la banda de Artajona, y de ahí pues a donde hoy estamos, que no es poco. Yo hubo un momento de mi vida que, claro, tienes que decidir profesionalmente a qué te vas a dedicar, ¿no? Yo veía que cuando yo tenía 18 años, que tienes que pensar qué carrera vas a hacer o a qué te quieres dedicar, claro, estaba en boga entonces el tema de informático. Yo dirigí mi vida un poco al tema informático, pero me di cuenta que mi pasión era la música y dije, bueno, para mí mi manera de aportar al mundo y creo que un poco de transmitir mi pasión por la música es enseñando música, y por eso decidí un poco enfocarme a todo el tema pedagógico musical, y la verdad que mi vida siempre ha estado ligada a la enseñanza de la música. Esa es la vida mía de vivir. Yo cuando empecé hubo un pequeño cambio, bueno, que fue un gran cambio realmente. Había un modelo curricular que era del 70 y se pasó al modelo LOCSE, ¿vale? Que creo que fue en el 95. A mí me tocó ese cambio. Todo el mundo que venía del anterior modelo metodológico y curricular del 70 era gente muy trabajadora, gente que realmente sabía música y tenía unos conocimientos muy amplios de lo que era la música, pero el nivel de exigencia que había para ese tipo de alumnado era, vamos, era superlativo, no era lo mismo que ahora. El enfoque era distinto también, ¿vale? El enfoque era crear intérpretes musicales o crear profesionales de la música. Eso es un poco lo que antes era el enfoque de las escuelas de música, que antes eran conservatorios, ¿vale? Con el cambio al modelo LOCSE se cambió a un modelo en el que ya no se centra tanto en hacer profesionales de la música, sino que se centra en enseñar música. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los profesores del modelo LOCSE son gente de la anterior metodología. Entonces son gente que todavía quiere que sus alumnos sean profesionales de la música, y todo el enfoque metodológico y de contenido que se enseña en las escuelas de música va enfocado a que esa gente sea profesional. ¿Cuál es la realidad? Que los profesionales de la música son, siendo muy optimista, un 1% puede ser, como máximo, ¿eh? Yo creo que aquí en Navarra actualmente hay, te digo así de memoria, pero creo que hay unos 15.000 alumnos en escuelas de música, y en el conservatorio de enseñanza media y enseñanza superior yo creo que cada año entran unos 100 alumnos o 150, o sea, porque te hagas un poco la relación entre lo que es la realidad y lo que se pretende, ¿no? Yo creo que debe haber ese sustento y ese apoyo para la gente que se pueda dedicar profesionalmente a la música, pero claro, no puedes dejar al 95% restante que se muera del asco y que odie la música, que es lo que en ocasiones pasaba, ¿no? Antes con el modelo. ¿En qué ha cambiado, lo que me preguntabas antes, en qué ha cambiado de entonces a ahora? Yo creo que ya ha cambiado el enfoque. Ya no es el único objetivo, que también es un objetivo, ¿vale? Que el que vale y el que le gusta y el que creemos que puede dedicarse profesionalmente a la música, le demos el camino y las herramientas para que pueda serlo. Pero también hay que acoger a ese otro 95% de gente que no se va a dedicar a la música profesionalmente, pero sí que te gustaría que ame la música y que el día de mañana escuche música y la disfrute, que pueda cantar en el coro de su pueblo, que pueda tocar en la banda de su pueblo, que pueda estar en casa tocando un instrumento, o que haya una canción que le guste y la pueda tocar en casa. Bueno, es que no es el único objetivo que queremos músicos profesionales, y ese es el mayor enfoque que ha habido. Y respecto a lo que es la sociedad en general, bueno, ha habido un boom en el tema de comunicación, ¿vale? Estamos ahora sobresaturados de datos, sobresaturados de tecnología. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que las familias, concretamente, han perdido un poco el norte a la hora de elegir lo que es la educación de sus hijos. Ellos siguen pensando, como modelo anterior del que te hablaba, que ellos van a apuntar a sus hijos a una extraescolar en la que luego en su vida les sirva para algo, pero les sirva profesionalmente, no que les sirva como persona, ¿no? Y es un poco el enfoque que creo que se debe cambiar como sociedad.
Es que el problema es que la familia, por ejemplo, si yo la apunto en inglés, es que para que el día de mañana, cuando tenga su trabajo, sepa hablar inglés. No está pensando que pueda adquirir una habilidad comunicativa, una habilidad de adquisición de idiomas, no. Lo que está pensando es que el día de mañana en su trabajo le sirva y que otro no le quite su puesto de trabajo porque él sabe y él no sabe. Evidentemente. La verdad que ha sido un parón bestial, ¿vale? Tanto a nivel musical como a nivel social, a nivel cultural. Lo vivido en estos 2 últimos años, espero que no se vuelva a repetir nunca en la historia de la vida, por lo menos en nuestra vida, que no vuelva a pasar. Pero han sido 2 años bastante duros y desagradables, ¿vale? Antes te comentaba que nuestra función como intérpretes es la de emocionar a la gente. Nosotros creo que somos, en cierta manera, sanadores de almas o de emociones. Hacemos que la gente saque ciertos males que tiene dentro cuando nos escucha. Bueno, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Y te das cuenta que la gente está mal, realmente a nivel anímico, a nivel social, a nivel de salud. Es un poco que te das cuenta que la gente está mal y creo que es muy necesario que ahora más que nunca todos los que nos dedicamos al mundo del arte que salgamos a la calle y que intentemos aportar nuestro grano de arena a la sociedad e intentar que sea un poco más agradable. Nosotros en estos 2 años no es que hayamos hecho grandes cosas, pero hemos hecho proyectos porque somos bastante culos inquietos. Hemos hecho dianas por el pueblo porque aunque la gente no te lo pida, me refiero más a nivel institucional, se tenga que tener cuidado, entendemos que hay que tener cuidado y hay que mirar un poco también por el tema de salud. El hecho de hacer una diana por el pueblo y pasar por la calle, por la casa de alguien, te decía luego, qué alegría cuando habéis pasado. O sea, ese pequeño momento, la verdad que era para mucha gente un momento de alivio, de soplo, de un poco coger energía, ¿no? Y luego también hemos hecho cosas grabadas, hicimos un concierto que luego lo pusimos en YouTube, hemos hecho grabaciones, bueno, tenemos varios proyectos entre manos. Aquí os he traído un poco la muestra que tenemos de gaitas que hemos tocado hasta la fecha. Mira, os voy a explicar para que entendáis, ¿vale? Esta gaita es una réplica de Julián Romano que me regalaron en mi boda. Julián Romano es un poco el autor en el que todos los gaiteros de Navarra basamos nuestra mayor parte de repertorio, ¿vale? Luego de ahí, como os decía antes, también hemos ido avanzando hacia otras perspectivas, pero donde nos basamos nosotros, donde nos basamos el repertorio nosotros es en Julián Romano. Esta es la gaita que él usaba en su día y como podéis ver, el tema de la boquilla es lo que más ha evolucionado, ¿vale? No he traído una boquilla de las de ahora, pero las boquillas de ahora son muchísimo más estrechas y mucho más estables, ¿vale? A la hora de tocar son mucho más agradables que antes. Esto es la que usaba mi padre, que os he dicho en sus tiempos, que está en do sostenido. ¿Qué es lo que pasa? Que para tocar 2 gaitas
ellas una con la otra sí que pueden afinar, pero en el momento que tú quieras tocar con una banda o con una charanga o con cualquier otra agrupación, claro, la transposición que había que hacer y la adaptación pues era muy compleja, ¿no? De ahí se pasó a esta gaita, que es la que tocamos hoy en día, que es una gaita en do, y esta nos permitió el ir avanzando para poder tocar en otro tipo de agrupaciones, en una banda, en una charanga, se ha tocado también con orquesta, es un poco el futuro que está por venir de la gaita. Y nosotros, el proyecto que os decía, es este, que es una gaita en si bemol, ¿vale? Al ser una gaita en si bemol, que es un tono más bajo, es un poco más, menos agudo el sonido, y todavía es más fácil el ensamblar el instrumento dentro de que es una banda, una orquesta o ese tipo de agrupaciones. Nosotros, por ejemplo, para el tema de la agrupación que os decía antes, de la fusión de gaita con metales, a la hora de hacer los arreglos, la problemática que tenemos es la tonalidad que vamos a elegir, porque si nosotros, por ejemplo, con la gaita vamos cómodos, el que está con el trombón pues va un poco más incómodo, y entonces una forma de hacer que los arreglos sean más sencillos pues es cambiar el instrumento a un tono más abajo, ¿vale? Y entonces esto es una gaita que hemos hecho, bueno, nos lo ha hecho un amigo que tenemos en Pamplona, que se llama Jorge Senosea, y nos hizo un estudio de todas las relaciones de medidas que tiene que haber a la hora de hacer los agujeros, los tamaños, ¿vale? Es un poco en relación con la gaita que teníamos antes. Los gaiteros de Pamplona ya hicieron en su día un estudio, lo que pasa es que no habían terminado de... Sí, entonces esta gaita es la evolución del próximo paso de la gaita, entendemos nosotros, ¿vale? Lo que os decía, primero nos han hecho los planos de la gaita y en los tiempos que hoy corren, pues hace 30 años esto teníamos que haber comprado unos mandriles, haberla hecho a mano, no sé qué. Nosotros la hemos hecho con una impresora en 3D, ¿vale? Esto es una gaita de plástico que después nos la han pintado en un taller de pintura de coches. Y esto es un poco lo que será el boceto inicial para, si funciona el instrumento y lo tenemos que llevar a la calle y tenemos que llevarlo a distintas agrupaciones para ver cómo funciona y si es un instrumento agradable, si realmente ganamos en versatilidad del instrumento, pues sería ya dar el siguiente paso a hacerlo de madera. Ese sería el siguiente paso. Pero bueno, esto requiere mucha prueba, muchas horas de estudio y muchas horas de trabajo. Sí. Nosotros inventores no, o sea, de hecho no hemos inventado absolutamente nada, todo está inventado. La generación anterior a la mía, concretamente los gaiteros de Pamplona, son los que realmente han sido inventores de instrumento. Hubo un momento en los años 50, 60 que casi se pierde el tema de gaita por diversos motivos. Pero un poco ellos han sido los impulsores de regenerar todo el tejido gaiteril que hay actualmente en Navarra, y a nivel de, lo que decías tú, inventiva y a nivel de desarrollo de instrumentos, ellos han sido los que realmente han hecho todo el camino que hoy tenemos. Esto es un grano de arena en el desierto, o sea que no sabemos esto a dónde irá, si avanzará, si no avanzará, si el camino irá hacia allá, pero es que el camino ya estaba marcado de antes, nosotros simplemente somos seguidores del camino. Sí, para mí es una forma de vida. Hay 5 tipos de músicos, ¿vale? Hay los intérpretes, que son los que tocan, los compositores, que son los que crean, los musicólogos, que son los que estudian la música, los llamaremos los luthiers, ¿vale? Los que se encargan de crear instrumentos y ese tipo de cosas. Y luego yo añadiría una quinta rama, que es todo el tema tecnológico que ha salido ahora con respecto a la música, ¿vale? Y todo yo lo englobo dentro de la pedagogía musical. Si no hay un pedagogo detrás de toda esta gente, no estamos en nada. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que todo el mundo la música la enfocamos al tema de interpretación, ¿vale? Todo el mundo... Cuando piensas en música, piensas en el que toca el saxofón, toca la gaita o toca... no nos acordamos del que ha creado las obras, que igual un creador de obras no es un buen intérprete, que si no hubiese gente que estudiase la música, pues no hubiésemos llegado a donde estamos, y si no hubiese todo ese otro tipo de personas que hoy en día nos ayudan a crecer como músicos, pues tampoco estaríamos donde estamos. Nos despedimos un día más en el programa de Viva la Música. Hoy ha sido con César Jimeno, pero otro día buscaremos a otro artista que nos demuestre su buen hacer en el mundo de la música. Aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal.